junto a ti para nuestro siguiente espacio de la tarde, junto a Nutrición Inteligente. Nos acompaña en esta oportunidad nuevamente Carolina Santana, quien es nutricionista del lugar. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida nuevamente al programa. Bien, qué rico tenerte gracias. acá. Sí, muchas gracias. Igual para mí estar acá es harto entretenido el espacio por compartir y estar con la Exactamente, y gente. desarrollar temas que son de sumo interés para muchos. Claro. Hoy día en particular, ¿qué vamos a desarrollar? Hoy más que nada vamos a hablar de una diferencia que existe entre lo que es la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, ya que de repente son conceptos que se tienden a confundir, se cree que padecer uno es lo mismo que otro, pero no es necesariamente lo mismo. Entonces, eso es más o menos lo que vamos ¿Te parece a ver que hoy? entonces veamos las diversas características y el concepto que marca la enfermedad celíaca? Sí. Para luego entonces hablar lo que es la sensibilidad o la intolerancia al gluten. Claro, bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad que se da más que nada, es una enfermedad de tipo autoinmune, donde el mismo sistema inmune de la persona comienza a dañar el intestino delgado. Ya ahora esto se ve caracterizado, que es algo que ocurre por una ingesta de gluten. Ya, o sea, las personas celíacas son intolerantes al gluten, que este es el cereal que se encuentra, o sea, la proteína que se encuentra presente en algunos cereales, por ejemplo, el trigo, el centeno, también está el tema de la cebada. La avena. La avena también lo tiene, pero en menor cantidad, pero igual se incluye dentro de estos alimentos. ¿Por qué se dice que en su mayoría los individuos lo obtienen de forma genética? Lo que pasa es que, claro, para que se desarrolle la enfermedad tiene que haber en primer lugar un componente genético, ya también está el componente ambiental, que en el fondo lo que lo ocasiona sería hasta la ingesta del gluten, porque si no lo consumimos no se va a generar este daño en el intestino, ¿ya? Y de hecho se ha visto que la prevalencia de la enfermedad, por ejemplo, si tú tienes un familiar directo que tiene la enfermedad celíaca, tú tienes un 10% más alto que el resto de la población en presentar la enfermedad. Que se presente. Claro, es mucho más frecuente. Ok. Hablemos un poco también de los síntomas. ¿Cómo en la casa podemos, en el diario vivir, darnos cuenta que estamos quizás frente a este tipo de patología? Claro, ahora hay distintos tipos de síntomas. Unos son más digestivos, los otros son más no tan conocidos, por así decirlo, cuesta un poco más identificarlo, pero dentro de los digestivos está, por ejemplo, el tema de las diarreas, aunque igual se ha visto hoy en día que hay personas que son celíacas y cursan también el estreñimiento. Claro. También está el tema del dolor abdominal, ese ardor abdominal, y también las personas que son celíacas por lo general tienden a sufrir mucha distensión del abdomen, o sea, viven con hinchazón, meteorismo, ya esos son como los síntomas más clásicos. Pérdida de peso, dicen. Claro, también, porque lo que pasa es que hoy en día en sí la enfermedad celíaca es una enfermedad donde hay una mala absorción de los nutrientes, entonces por eso generalmente las personas se ven que tienen pérdida de peso, pero como está hoy en día la alimentación, también se ven personas con sobrepeso o con obesidad que son celíacas, entonces están los dos extremos. Y también existen otros síntomas que son no tan digestivos, que ahí es donde está, por ejemplo, personas que de repente tienen anemia, que les dan el tratamiento adecuado y no responden a la anemia, o problemas como la osteoporosis, osteopenia. También está el tema de la dermatitis herpetiforme, que es algo súper característico de las personas celíacas. ¿En qué consiste esta dermatitis? Es una dermatitis, había porque una existen imagen, varios tipos, ¿ah? Claro, hay varios tipos. Había una que mostraba la dermatitis, que es una dermatitis súper característica que aparece principalmente en los codos, en las rodillas, y es como puros circulitos, que se da como con granitos. Entonces hay personas que de repente le aparece eso y piensa que es un tema más dermatológico. ¿Y en qué momentos la aparecen cuando uno come algo que quizás le afecta? Lo que pasa es que cuando tú consumes el gluten por un cierto tiempo y tienes esta intolerancia que es la enfermedad celíaca, tu organismo comienza a reaccionar y ahí es donde te empiezan a aparecer todos estos síntomas también, que no solamente son los digestivos que uno tiende a asociar a la enfermedad celíaca. ¿Por qué se dice también que no solamente afecta a la zona digestiva, sino que también es frecuente en otras partes de órganos y sistemas? Claro, lo que pasa es que la enfermedad celíaca en sí, como es una mala absorción de nutrientes, eso en el fondo, ¿qué es lo que te genera? Te genera más que nada malestares en todo lo que es los otros sistemas. Por ejemplo, en las mujeres se ve que de repente tienen menstruaciones irregulares, hay abortos espontáneos, porque en el fondo los nutrientes no llegan y tampoco cumplen su función dentro del organismo. Entonces, el embarazo también. Claro, son problemas que más que nada que se caracterizan, porque en el fondo la nutrición, los alimentos que tú consumes, los nutrientes no están siendo aportados de buena manera. Es por eso más que nada. Hablemos ahora entonces acerca de las características de la intolerancia al gluten o la sensibilidad al gluten. ¿Cuáles son quizás las principales diferencias o características que no lo hacen exactamente igual? Claro, ahora,
como te decía, ambos términos son bastante similares. En el fondo, la causa de la enfermedad, las dos se da por una ingesta de gluten, pero se dice que una persona es sensible al gluten cuando ya en el fondo se le descartó la enfermedad celíaca y también se descartó la alergia al trigo. Ahí se dice que la persona en el fondo es sensible al gluten, pero no celíaco. Los síntomas digestivos tienden a ser súper similares. También hay dolor abdominal, distensión del abdomen, meteorismo, pero hay otros que se acompañan, que son más que nada, por ejemplo, los dolores de cabeza, las jaquecas, también a veces viene con náusea, vómito, uno se encuentra con harto cansancio, entonces son los síntomas más que nada distintos. Y la otra gran diferencia es que la enfermedad celíaca es una enfermedad donde tu sistema inmune te daña tu intestino, pero en la sensibilidad al gluten no celíaco no hay ese daño. Están los mismos síntomas, pero el intestino no está sin ningún daño, por así decirlo. ¿Por qué se dice que un error frecuente es el de pretender encajar a todos los pacientes en el perfil típico de los celíacos? Claro, lo que pasa es que muchas veces es más fácil catalogar al tiro a la persona, en el fondo como intolerante al gluten, y lo dejan como celíaco al tiro. Entonces, quitándole en el fondo el gluten, que es lo que ocasiona la enfermedad, se tienen resultados. Pero en el fondo eso igual es un error, porque hay personas que son solamente sensibles al gluten y más que nada es el trigo. Pero igual un patrón único definitivo. Claro, igual en el fondo es el trigo principalmente el que les genera el problema, pero igual pueden comer otros cereales como es el centeno, o muchas veces la avena la toleran de mejor manera. En el fondo el que es sensible al gluten pero no celíaco tiene una mayor tolerancia que el celíaco a los cereales. Es eso más que nada la diferencia. Hay una parte de enfermos, un porcentaje importante que no tienen síntomas. También ocurre eso. ¿Cómo pueden hacer ustedes como especialistas para poder diagnosticar entonces? Bueno, nosotros, esta patología. claro, nosotros más que nada en la clínica que hacemos en el centro, hacemos igual un control súper detallado. Le preguntamos al paciente por varios tipos de enfermedades y también incorporamos estas enfermedades de tipo autoinmune, porque muchas veces hay personas que no sienten los síntomas, no tienen estas patologías, como no saben que algún familiar lo tienen, y de repente indagando un poco más de cómo es la tolerancia que ellos tienen a ciertos cereales, muchas veces hemos descubierto, o personas, no sé, que te llegan a la consulta con 20 años y ya presentan osteoporosis, osteopenia, entonces igual eso ya es algo dudoso, porque esas son más que nada enfermedades que ya se dan con los años, o sea, personas sobre 50 años tienen estos malestares. ¿Cómo se diagnostica cada una? Ahora, la enfermedad celíaca es mucho más conocido el método de diagnóstico, porque se hace tanto por una biopsia del intestino, porque cuando es la enfermedad celíaca, ¿qué es lo que pasa? El intestino tiene como unos pelitos, que son las vellosidades, como si fuera un cepillo de dientes, y cuando es la enfermedad celíaca no existe nada, el intestino está plano, o sea, no tiene estas como vellosidades, ¿ya? Y lo otro son exámenes de sangre también. Con los mismos exámenes de sangre, cuando hay presencia de ciertos anticuerpos, se ve si hay enfermedad celíaca o no. Y el método de diagnóstico de esta otra patología, que es la sensibilidad al gluten no celíaco, nosotros lo realizamos mediante el examen ALCAT, que es este examen en el fondo para ver las intolerancias alimentarias, donde tú puedes ver en el fondo mediante una muestra de sangre qué tanta, en el fondo cómo toleras tú el tema de los cereales dentro de tu organismo, porque hay personas que mediante este examen ALCAT les sale la intolerancia al gluten o al trigo solamente, pero no necesariamente son personas celíacas, porque al hacerle una biopsia o al hacerle el examen de sangre para medir anticuerpos no está eso presente. Es importante entonces denotar la diferencia. Clásicamente se creía que se trataba de una enfermedad poco frecuente y que afectaba fundamentalmente a los niños. Bueno, actualmente se dice que se conoce como un proceso con elevada prevalencia mundial. ¿Cómo es que se fue desarrollando entonces Ahora, esta enfermedad a nivel mundial es a lo más un 1% de la población mundial se cree que tiene la enfermedad celíaca, claro. Y antiguamente se veía mucho más en niños, o sea, los niños que en el fondo vivían con diarreas, con el abdomen así como más infladito, eran característicos que son celíacos. Hoy en día se diagnostica a cualquier edad. Hay personas que a los 80 años se les diagnostican, a los 20, a los 15, no es algo solamente de niños, antes eso era lo clásico. Igual hoy en día tenemos el tema de que están todo lo que es la tecnología, la ciencia mucho más avanzada, y eso ha permitido igual que se haya diagnosticado en distintas edades, o se ha visto que hay otras cosas asociadas que también te pueden hacer llevar a este diagnóstico. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los tratamientos más adecuados para poder darle a la gente y que puedan vivir de mejor manera con este tipo de enfermedades?
Para ambas patologías, la dieta libre de gluten, o sea, consumir cosas que no contengan, que no sean cosas de trigo, tampoco el centeno, igual disminuir entonces más que nada la avena, la cebada, que es lo que principalmente en el fondo gatilla estas enfermedades, ¿ya? Pero igual nosotros el cuidado que hacemos en nuestra clínica es más que nada el tema de educar a las personas, porque al quitarles el cereal, el gluten, que hoy en día nosotros la base de la alimentación es el trigo, queda solamente disponible el maíz y el arroz. Y ambos alimentos tienen un alto índice glicémico, o sea, si tú lo comes de manera desmedida o tu alimentación se basa más que nada en los alimentos que son libres de gluten, que la mayoría son alimentos súper calóricos, que contienen hartos azúcar, también en el fondo te expones más en riesgo a ser resistente a la insulina. Entonces nosotros eso hacemos con los pacientes, tenemos un programa especializado para pacientes celíacos o pacientes con intolerancias al gluten que no sean celíacos como tal, y les enseñamos más que nada a distribuir los cereales dentro de su día a día, por así decirlo. ¿Es más difícil, por ejemplo, poder nutrir o ayudar en el diario vivir a los niños? Claro, los niños es más complejo. Para que ellos puedan, en el fondo, poder desenvolverse bien, ya sea en el colegio, en los cumpleaños. Ahora, en los adultos es mucho más práctico porque uno entiende el daño que le genera la enfermedad, entonces es fácil, uno sabe que tiene esta patología y tiene que asumirlo y llevar una dieta distinta a la de las demás personas, pero en los niños igual es un tema más complejo porque, claro, van a los cumpleaños, la mayoría de las cosas que están en los cumpleaños no pueden comer, entonces nosotros igual les entregamos las herramientas tanto al niño que se atiende como a los padres, cómo ir tomando ciertas medidas, qué cosas irlos ayudando, potenciándolo más. Entonces es un programa súper completo para las personas que tienen esta enfermedad, cosa que también de la parte psicológica igual lo tomen de una mejor manera. También sea en el fondo entregándole tips, de repente la gente no se va a comer a otro lado, le entregamos tips o ciertas herramientas que le permiten también cuidar de su enfermedad si es que están en otro lado. Se dice que hay algunas situaciones que pueden ser detonantes para este tipo de enfermedades como infecciones, por ejemplo, intestinales, por ejemplo, mala intervención quirúrgica, abdominal, también incluso los embarazos, diferentes cambios de alimentación, incluso hasta ida al extranjero. Claro, lo que pasa es que hay ciertos factores de riesgo que te podrían llevar a tener estas enfermedades. Por ejemplo, están los que tú nombraste y además está el tema en el caso de los niños sobre todo, muchas veces se les incorporan los cereales a una edad muy temprana, donde el intestino no está desarrollado y eso va generando que ese daño después la persona pueda ser una persona celíaca o en el fondo la misma lactancia materna. Hoy en día por el trabajo las mujeres muchas veces tienen que no tener los 6 meses de lactancia materna exclusiva con sus hijos y ese es un factor protector, la lactancia materna. Entonces también esos son factores de riesgo que te van gatillando, o personas que de repente tienen otra enfermedad autoinmune como el lupus, por ejemplo, o la psoriasis, el vitiligo, y eso como ya sabemos que su sistema inmune no funciona adecuadamente, también puede gatillar a estas enfermedades si es que no tiene una alimentación adecuada a la patología que ellos presentan. Entonces, cuéntame una cosa, ¿qué cuidados, por ejemplo, podríamos nosotros ir anotando para así ir de cierta forma previniendo este tipo de problemas? Ahora, principalmente tenemos en el fondo que, bueno, siempre nosotros recomendamos leer el tema de los etiquetados de los alimentos, ya, no basarnos netamente en alimentaciones que sean de puros carbohidratos, o sea, no estar todo el día comiendo excesivamente pan, excesivamente las pastas, las que somos buenos la población chilena para comer más ahora pan, que viene el invierno, uno se queda en la casa, que la sopaipilla, todo eso es a base de trigo, entonces igual una fuerte exposición a estos cereales también te puede gatillar presentar estas patologías. Entonces, es más que nada tener una alimentación balanceada, no irse solamente a un extremo, no comer solo cereales o solamente otro tipo de alimentos, porque en el fondo ningún extremo es bueno. Lo ideal es llevar un equilibrio y eso en el fondo es lo que nosotros logramos realizar con cada paciente. En el caso de que tengan cualquier consulta y necesiten hablar con expertos, tenemos la información en pantalla, ¿cierto? Del www.nutricioninteligente.cl, también está el teléfono y la dirección que es Chacabuco 550, la oficina 45, Así es, ahí es donde estamos acá en Concepción. Para que la gente entonces llame y pueda hacer todas las consultas que considere pertinentes.
Un placer haberte tenido en esta oportunidad, Caro. Qué bueno que hayan podido, como centro, habernos acompañado hoy día y los capítulos anteriores. Sí, igual muchas gracias a ustedes por el espacio, porque igual hay hartas personas que en el fondo nos han llamado comentando que gracias a nosotros se han enterado de otras patologías que tienen o sus familiares o ellos mismos, y en el fondo igual acuden a nosotros para ver cómo llevar esto de la mejor manera posible. Exactamente, así que Sí. bueno, te esperamos en una nueva oportunidad para poder seguir viendo temas tan interesantes como el del día de hoy. Muchas gracias. A continuación entonces, vámonos a un par de consejos para ya estar de vuelta con todo lo que todavía nos queda aquí en Estilo y Vida. No te vayas.